Bueno, esta mañana vamos a terminar el capítulo 9 de Daniel. Yo considero que el capítulo 9 de Daniel es una de las escrituras más importantes para comprender la escatología o el estudio de los últimos tiempos. Es clave para comprender a las escrituras proféticas. ¿Sabían ustedes que 2/3 partes de las escrituras es profecía? Y en estos días hay muchas congregaciones, muchos pastores que no predican, que no enseñan sobre la profecía, ¿verdad? Muchos dicen que no la entienden, otros dicen que es demasiado temeroso, que predicando estas cosas les da miedo a la gente y por lo tanto no lo enseñan. Hay unos que ni siquiera han tocado el libro del Apocalipsis. Pero hermanos, si está escrito en la palabra, si Dios quería que lo supiéramos, tenemos que estudiarlo. Nadie tiene todas las respuestas con relación a la profecía. Ninguna persona puede decir, ¿sabes qué? Yo entiendo completamente la profecía y lo que yo te enseño es la verdad, porque la verdad es que a veces creemos cierta cosa, la enseñamos y después suceden eventos que nos hacen ver que no era así como sabíamos. Pero no por eso vamos a ser negligentes en enseñar profecía, ¿verdad? En enseñar sobre los acontecimientos venideros. Es tan importante. Es tan importante. Y una vez más, Dios, hermanos, no nos dio la profecía, y especialmente en los últimos tiempos, para que tengamos miedo, nos las dio para que nos preparemos, ¿verdad? Nos dio señales. Y dijo, cuando miren estas señales, prepárense. Prepárense, levanten sus cabezas, porque vuestra salvación, vuestra redención, está muy cerca. Vamos a comenzar. La semana pasada vimos la intercesión de Daniel a favor de Israel y la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Este día vamos a terminar el capítulo y he intitulado este mensaje, Las 70 semanas son para Israel. Las 70 semanas son para Israel y al desarrollar este mensaje voy a explicar por qué intitulé este mensaje de esta manera. Vamos a ver el libro de Daniel, capítulo 9, versos 20 al 27. Y vamos a comenzar. Señor, cuando abra mi boca, llenará tú. Y ayúdame, Señor, a poder enseñar con sencillez lo que tú me has enseñado a mí. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, vamos a empezar. Daniel 9, versos 20 y 21 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. El monte santo es el monte de Jerusalén, o el monte Sión también es conocido. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ¿se acuerdan? Se le apareció una vez anterior, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ahora, esta oración de Daniel también se conoce como la oración interrumpida, ¿verdad? Todavía estaba orando y de repente, ¡boom!, llegó el arcángel Gabriel y lo interrumpió. Pero, ¿saben qué? Si el Señor me quiere mandar un mensaje y estoy orando y me interrumpe, no tengo ningún problema. Entonces, mientras oraba, Gabriel interrumpió su oración. Ahora, quiero hacer énfasis en un punto aquí. Es interesante que toda descripción de ángeles en la Biblia es masculina. ¿Habrá ángeles que son mujeres en el cielo? Pues no sabemos a ciencia cierta, porque la Biblia siempre que describe a un ángel, lo describe en forma masculina. Es solamente interesante.
Ahora, Daniel, debido a que el templo estaba en ruinas, ¿se acuerdan? Ya para ese entonces Daniel era un anciano. Babilonia había destruido el templo en Jerusalén y los sacrificios diarios eran imposibles. Sin embargo, escuchen esto, Daniel observaba el ritual de adoración orando a la hora del sacrificio de la tarde, ¿verdad? Era la manera de Daniel de reconocer a Dios, de reconocer lo que él le había entregado a Israel y de demostrar su lealtad a Dios. Entonces Daniel observaba el ritual de adoración orando a la hora del sacrificio de la tarde. Hermanos, miren, con el Señor no hay, ¿cómo se dice? Coincidencias. Cuando el Señor le dio la ley a Moisés y le dio los ritos y tantas cosas, los instrumentos del templo, el tabernáculo, después el templo. Hermanos, cada medida, cada hora, cada tiempo que Dios les dio, tiene un significado espiritual. Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios santo. Y cuando nosotros lo honramos a Él a su manera, cuando nosotros obedecemos a Dios a su manera, no a nuestra manera, Dios se complace y también nos honra a nosotros. Entonces la oración de Daniel fue su ofrenda de la tarde. Habían 3 sacrificios que hacían al día. Y en esta hora era la hora del sacrificio de la tarde o de la noche. Vamos a seguir. Verso 22 y 24. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Fíjense, hermanos, qué privilegio. Daniel era conocido y muy amado en el cielo. Y saben ustedes, los creyentes, aunque no somos Daniel, ni nos comparamos a él, no nos comparamos a nadie, somos queridos, somos conocidos y somos amados en el cielo. No sé si sabían eso. En el cielo hay un lugar reservado en una mesa grandísima, donde está nuestro nombre esperando que lleguemos allá, ¿verdad? La Biblia nos dice de un gran banquete que se va a celebrar después de que Jesús recoja su iglesia y vamos a irnos con Él a celebrar nuestra boda, ¿verdad? Y los que somos del Señor somos amados, somos famosos en el cielo. Y tenemos un lugar reservado con nuestro nombre que vamos a ocupar cuando el Señor venga por nosotros. Deberíamos de meditar en eso, que somos amados, no somos más ni menos que Daniel. Dios lo usó para sus propósitos, pero hermanos, somos amados, somos queridos y somos conocidos en el cielo. Ya hemos dicho que aquí en la tierra nadie nos conoce, solamente nuestro círculo de influencia. Pero en el cielo, hermanos, todos nos conocen como hijos de Dios. Entonces Gabriel fue enviado a Daniel para revelarle la clave necesaria para entender la profecía bíblica que culminaría en la segunda venida del Mesías, en la segunda venida de Jesús, de Yeshua. Y esta mañana vamos a estudiar esa clave. Es imprescindible que la comprendamos para comprender el resto de la profecía que está por cumplirse. La profecía que pasó, ya pasó, pero hay mucha profecía que no se ha cumplido. Y aquí Gabriel le reveló a Daniel la clave
para comprenderla. Entonces vamos a Daniel 9:24. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, es muy importante hacer la siguiente observación. ¿Hacia quién o quiénes están dirigidas estas 70 semanas? Háganse esa pregunta. ¿Qué le reveló Gabriel a Daniel sobre estas 70 semanas? ¿Hacia quién están dirigidas? ¿Para quién son? ¿O para quiénes son? Respuesta, son para la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. Mediten eso un momento. Estas 70 semanas proféticas son para Israel y para Jerusalén. Solamente. No son para las naciones gentiles, no son para nadie más, sino para la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. Hay un propósito de Dios. Hay un propósito. Dios tiene 6 propósitos delineados que se cumplirán durante estas 70 semanas. ¿Qué es lo que va a cumplir en esas 70 semanas? Número 1, terminar la prevaricación. ¿Qué quiere decir eso? Esto significa terminar con la rebelión hacia Dios, de Israel hacia Dios. En la historia de Israel vemos cómo se han rebelado constantemente en contra de Dios. Esa es la razón, hermanos, por qué los judíos están esparcidos por todo el planeta. Por su rebelión en contra de Dios. Pero ahora es importante esto. Mas aún así, Dios no ha terminado con la nación de Israel. Es tan importante. Lean Romanos capítulos 9, 10 y 11. Dios no ha terminado con Israel. Existe una doctrina satánica que se llama la doctrina del reemplazamiento, que dice que la iglesia reemplazó a Israel, que las bendiciones ahora son de la iglesia y por lo tanto Dios no quiere nada que ver con Israel y que el Israel que existe ahora es un Israel falso, que no son judíos. Hermanos, si eso fuera cierto, entonces haríamos de Dios un mentiroso. Porque Dios, según su palabra, no ha terminado con Israel. El pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con David de que iba a salvar a todo Israel, todavía está vigente. Allí me parece que en el capítulo 11 Romanos dice que el endurecimiento del corazón de Israel fue temporal, fue por un tiempo. Pero un día, un remanente de Israel va a ser salvo. Entonces, el primer propósito de las 70 semanas de Daniel es terminar con la rebelión hacia Dios, terminar la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. ¿Qué pecado? Pues el pecado en contra de Dios. Los pecados que Israel cometieron en contra de Dios. Semana pasada vimos, hermanos, que Daniel mencionó que se había cumplido sobre Israel la maldición que estaba escrita en la Torá, ¿verdad? Deuteronomio 28. Y se acuerdan que leímos las bendiciones y después leímos las maldiciones y las maldiciones eran mucho más que las bendiciones. Y es más, yo les he dicho que a mí no me gustan ni leerlas, pero todo lo que está escrito ahí en Deuteronomio 28 se cumplió sobre Israel. Entonces las 70 semanas, poner fin al pecado de Israel en contra de Dios. Claro, miren, todo lo que le pasa a Israel le sucede al mundo, porque miren, la salvación de Dios
es para todo el mundo. Pero lo hizo por medio de Israel. Específicamente por medio de quién? De Jesús de Yeshua. Hermanos, Jesús Yeshua, Él es judío. Muchas denominaciones se comportan como que Jesús Yeshua es el presidente de su denominación. No quieren nada que ver con las fiestas bíblicas, nada que ver con lo de judío, pero Jesús es judío, hermanos. Nos guste o no nos guste, y Él no va a regresar a reinar en Nueva York, ni en la Ciudad de México, ni en Londres, ni en Moscú. Él va a regresar a reinar ¿de dónde? De Jerusalén. Él no ha terminado con Israel. Número 3. Expiar la iniquidad. En otras palabras, pagar por el precio de la iniquidad. El precio del pecado. ¿Y cómo fue eso? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús, de Yeshua. He escuchado yo que cuál es la diferencia entre el pecado y la iniquidad. Bueno, el pecado son cosas que cometemos, todos cometemos pecado y lo dejamos de hacer, no es algo que hacemos de costumbre. Pero la iniquidad es un pecado que constantemente repetimos y que llega a formar parte de nuestras vidas, tales como el pecado del alcoholismo, ¿verdad? La persona que es adicta al alcohol es gobernada por el alcohol. No puede dejar de tomar. Cuando se siente frustrada o se siente con temor o con ansiedad, lo primero que hace es que va y ¿qué? Y toma alcohol. Y eso se vuelve en iniquidad. Es un pecado que forma parte de su vida. Y son los pecados lo que los llaman iniquidad generacional. Son pecados que se pasan de generación en generación. Entonces, aquí está hablando, hermanos, de los pecados de Israel. Todos los pecados. Toda la iniquidad que cometió, la idolatría, la inmoralidad, la perversidad sexual, el homicidio y todo lo que cometieron, dice para expiar, para pagar el precio de la iniquidad. ¿Quién lo hizo? Jesús, Yeshua en la cruz. Entonces, algunas cosas de las 70 semanas ya se cumplieron y otras cosas no. Número 4, traer justicia perdurable. ¿Qué quiere decir? Justicia que va a durar para siempre. ¿Verdad? En este mundo sí existe un poco de justicia, pero créanme que la mayoría de las cosas son injusticias. ¿Qué quiere decir la justicia? Pues hacer lo que es correcto de acuerdo a los ojos de Dios. En otras palabras, obedecer los mandamientos de Dios. Eso es hacer justicia. Y las 70 semanas son para traer justicia que va a durar para siempre. ¿Dónde lo vamos a ver aquí en la tierra? Durante el milenio, durante el reinado de 1000 años de Jesús, de Yeshua. Número 5. Sellar la visión y profecía. ¿Qué quiere decir esto? El cumplimiento de las visiones y profecías dadas a los profetas de Dios. Se van a cumplir, hermanos, todas las profecías y las visiones que Dios dio a los profetas, se van a cumplir en las 70 semanas. Y finalmente, número 6, ungir al santo de los santos. Muchos pensaban que esto quiere decir ungir a Jesús, al rey, pero no. Eso significa ungir el santo lugar. En otras palabras, para ungir el templo. Miren, en estos momentos, el instituto templario en Israel están obsesionados por reconstruir el tercer templo. Y es más, no sé si han fijado en las noticias, que hasta ya están poniendo rótulos, direcciones, donde dice hacia la casa de Hashem, Beit Hashem, o casa de Hashem, o casa de Dios. Y hay tanta conversación en las redes sociales, en muchas fuentes de información, donde se está afirmando que el tercer templo, está a punto de ser reconstruido. Es más, hasta tuvieron una práctica donde tomaron a una vaca roja
y la sacrificaron para ensayar cuando sacrifiquen a la vaca roja genuina. Entonces, en la Biblia nos dice, no me recuerdo si fue de Deuteronomio, donde dice que se tiene que tomar una vaca roja joven, nunca ha sido montada, nunca ha sido juntada con otro animal, y tiene que ser, me parece que no más de 2 años de edad, y se saca de la ciudad, se sacrifica, se quema completamente y las cenizas son usadas para santificar el templo, los artículos del templo, los sacerdotes y todo lo que tenga que ver con el templo. Entonces, estas personas están tan obsesionadas que sacrificaron a una vaca roja que no era perfecta, porque para ser una vaca roja que califica tiene que ser roja completamente, no debe de haber ningún cabello o pelo de ningún otro color. Absolutamente perfecto. Y ya la tienen. Hay una que ya califica. Pero lo que hicieron es que tomaron a una que fue descalificada y la sacrificaron para ensayar, para practicar, cuando sacrifiquen a la vaca genuina, a la que cumple con todos los requisitos. Ahora, pregúntese usted, ¿qué tan cerca estamos? Hay algo que saben estas personas que está sucediendo donde le van a permitir a Israel reconstruir el tercer templo. ¿Por qué nos debe importar eso? Porque antes de que se pueda reconstruir el templo, tiene que salir al escenario el anticristo, el antimesías. Ahorita vamos a ver lo que va a hacer. Y él es el que va a dar permiso para que se reconstruya el templo. Y eso indica que comienza la última semana de las 70 semanas, ¿verdad? Se cumplieron, ¿cuántos serían? 69 semanas ya se cumplieron. Solamente falta una. Pero para que comience esa última semana, ¿qué creen que tiene que pasar? Jesús tiene que recoger a su iglesia. ¿Qué tan cerca estamos? Usted dígame a mí. ¿Qué tan cerca estamos? Si ya están decididos a que van a reconstruir el templo. Quiere decir que algo está pasando. Estos acuerdos que se llaman los acuerdos de Abraham o abrámicos, donde están haciendo la paz con Israel, muchos países árabes, es de mucha significancia, hermanos. Mucha significancia. Tenemos que prestar atención. Tenemos que prestar atención. Ok. Las 70 semanas son para Israel y para la ciudad de Jerusalén. La última semana de 7 años también es conocida como el periodo de la tribulación. Eso es la semana número 70 de Daniel. Acuérdense, 69 ya se cumplieron, falta una semana de años. Escuchen esto. La iglesia no estaba presente durante los primeros 69 años y tampoco estará presente durante la semana número 70. ¿Por qué? Porque las 70 semanas de Daniel no son para la iglesia. ¿Para quién son? Son para Israel y para Jerusalén. Entonces hubo una pausa. Se terminó la semana número 69. Jesús fue crucificado, muerto por los pecados del mundo. Nace la iglesia. Hay un paréntesis de 2000 años entre la semana número 69 y la semana número 70. Estamos viviendo en un paréntesis. Ese paréntesis, hermanos, está a punto de cumplirse. La iglesia es una creación especial, también conocida como la novia de Jesús. La tribulación, las 70 semanas de Daniel no son para la novia de Jesús. ¿Para quién son? Son para Israel y para Jerusalén.
Antes de tratar con Israel, durante la semana número 70, Jesús va a levantar a su novia a la iglesia y se la llevará para celebrar las bodas del Cordero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las 70 semanas de Daniel no son para la iglesia. ¿Para quién son? Para Israel y para Jerusalén. Tenemos que comprender eso. Los que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación, parcialmente o en su totalidad, no han comprendido que la tribulación no es para la iglesia. Ahora, va a haber gente que se va a salvar en la tribulación. Mucha gente. Lean el libro de Apocalipsis. Pero estos santos no son parte de la iglesia. Son llamados los santos de la tribulación. La iglesia, Jesús va a venir por nosotros y nos va a llevar y va a comenzar este periodo. Y en su misericordia, hermanos, Dios va a ungir a 144,000 evangelistas judíos que van a ganar muchas almas para el Señor, pero no son parte de la iglesia. La iglesia es la iglesia. Los santos del Antiguo Testamento son unos. Los santos de la tribulación es otro grupo. Tenemos que comprender eso. Este periodo también es conocido como la angustia de Jacob, la tribulación, y no la angustia de la iglesia. Yo he escuchado a personas que dicen, ahí viene la angustia de Jacob, ahí viene la angustia de Jacob, y nos vamos, y la iglesia vamos a estar aquí. Y digo, estás diciendo la angustia de Jacob y no comprendes que no es la angustia de la iglesia. Es la angustia de Jacob, es la angustia de Israel, es este periodo, esa semana número 70, que lo conocemos como la tribulación, que van a pasar cosas terribles en la tierra, horribles, espantosas, ¿verdad? Demonios espantosos van a salir del abismo y van a atormentar a los hombres por 5 meses. Van a tener poder como de escorpiones y los van a picar y picar y picar y picar, y va a ser tan terrible que la gente se va a querer morir, se va a querer quitar la vida, pero no van a poder porque Dios va a quitar la muerte. Imagínate eso. Imagínate ser picoteado de día y de noche. No te puedes esconder en ningún rincón, en ninguna oscuridad, porque ahí están estos demonios picándote. Va a ser, hermanos, no podemos imaginarnos lo terrible que va a ser. Por eso Jesús nos dijo, oren, velen, oren, que sean hallados dignos de escapar las cosas que van a suceder. Va a ser terrible. Y por eso mucha gente no quiere predicar esto. Mucha gente no quiere oír esto. Pero yo te voy a decir una cosa. Si el Señor lo puso en las Escrituras, es porque quiere que lo sabes, que lo sepas. Y no quiere que lo sepas para que te dé miedo, quiere que lo sepas para que te prepares. Tenemos que dejar, hermanos, de andar coqueteando con el mundo. Andar viendo qué tanto podemos llegar sin pecar, ¿verdad? Andar viendo qué es lo que podemos hacer para arrepentirnos y regresar al Señor, pero disfrutar del mundo. Yo te quiero decir una cosa, no juegues con tu destino. No juegues con tu vida. Porque el arrebatamiento, el harpazo de la iglesia puede suceder en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces, la iglesia de Dios, la iglesia de Jesús y Yeshua, tiene que ser levantada antes de que comiencen estos últimos 7 años, o sea, la tribulación. Ahora vamos a ver. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿quién es el Mesías príncipe? Jesús, Yeshua. Habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 es 69. Entonces, los 69 años sucedieron concurrentemente. Pero la última semana no es concurrente. Tiene que pasar el periodo de la iglesia para que se cumpla. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El mandato de restaurar y edificar Jerusalén
puede ser una referencia a el decreto de Ciro en Esdras 1, el decreto de Darío en Esdras 6, el decreto de Artajerjes en Esdras 7 o el decreto de Artajerjes en Nehemías 2. Y el único decreto de esos, hermanos, si ustedes lo leen, que fue para la ciudad fue en Nehemías capítulo 2. Los demás decretos fueron para la reconstrucción del templo. El decreto para reconstruir a Jerusalén fue emitido por Artajerjes en Nehemías 2. Este decreto permitió a los judíos exiliados regresar a su patria y reconstruir el templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que desde ahí fue donde se comenzó a contar las 70 semanas. Desde el decreto de Artajerjes para reconstruir a Jerusalén. Vamos a ver, eso es muy interesante. 26. Y después de las 62 semanas, o sea, un total de 69 semanas, se quitará la vida al Mesías. O sea, Jesús, Yeshua, iba a ser crucificado. Mas no por sí, o sea, Jesús no murió por él mismo, ¿verdad? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Eso está hablando de todo lo que va a pasar en la tribulación. Ok. Hay quienes han hecho el cálculo de 69 semanas, o sea, 483 años, y multiplicado por 360, que se llega a la cifra de 173,880 días. ¿Ok? Es lo mismo de 69 semanas de años o 483 años. 170, y no me voy a meter a esto, es algo complicado. Si quieren pueden hacer sus propias investigaciones. 173,880 días después del decreto de Artajerjes fue el día preciso en que Jesús fue crucificado. Pónganse a pensar. O sea, la profecía que Gabriel le dio a Daniel, estamos leyendo, no había campo para error. Fue exactamente preciso y conciso lo que le dijo. Y por eso, hermanos, podemos poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en las Escrituras que ya se cumplió al pie de la letra. ¿Y por qué vamos a creer que todo lo que todavía no se ha cumplido no se va a cumplir al pie de la letra? Créeme, se va a cumplir al pie de la letra. Esto es asombroso y es tan asombroso que mucha gente dice que Daniel fue escrito después de los hechos. Fue tan preciso cuando a Gabriel le dio la visión sobre los imperios que iban a venir después de Babilonia. Medo-Persa, Grecia, Roma. Es tan preciso. Yo no, ¿sabes qué? El libro de Daniel lo escribieron después. Déjame decirte una cosa. Si un hombre hubiera escrito después las cosas, no hubiera sido tan exacto como fue escrito el libro de Daniel. Precisamente 173,880 días después del decreto de Artajerjes de reedificar a Jerusalén, fue crucificado Jesús Yeshua. Entonces, en la profecía bíblica no hay margen de error. No hay margen de error. Pónganse a pensar. ¿Has estado dudando de la palabra de Dios? No dudes, estudia. Mira, he oído un dicho que dice, cuando la gente estudia un poco sobre Dios, se va a la ciencia. Pero cuando se meten a estudiar profundo, se regresan a Dios. ¿Verdad? Cuando escuches tú hablar de gente que habla despectivamente de la Biblia y que la mina y todo eso, ponte a investigar por ti mismo, pero profundamente. No por encimita. Porque por encimita se pueden encubrir muchas cosas. Métete profundo, estudia. Para que veas que tu fe es cierta. Que tu fe
Y todo lo que fue prometido en las Escrituras se va a cumplir, incluyendo el rapto de la iglesia. Ahora, Jesús no murió por sí mismo. ¿Por qué murió? Por los pecados de la humanidad. Jesús, ahora, esto es muy, muy importante. Jesús tuvo que venir antes de la destrucción del segundo templo. Muy importante. Y después de las 62 semanas, la vida del Mesías, quitará la vida del Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué es el santuario? Es el templo. Entonces, el templo fue destruido después de la venida de Jesús de Yeshua. ¿Por qué es importante esto? Es importante si tú evangelizas a algún amigo judío, porque ellos todavía están esperando al Mesías. Ellos no creen que ha venido. Ellos están esperando que el Mesías venga, que doblegue al mundo y los ponga a ellos a reinar. Pero cuando tú les hablas de sus escrituras, de la Torá, ¿verdad? La Tanaj, Moisés y los profetas, les puedes demostrar que el Mesías tenía que venir antes de que fuera destruido el segundo templo. En otras palabras, le dice, ¿sabes qué? Tu Mesías ya vino. Se llama Jesús, se llama Yeshua. Murió por los pecados de la humanidad y va a regresar. Y cuando Él regrese, entonces sí va a conquistar al mundo. Pero si tú no has puesto tu fe en Él, no vas a reinar con Él. Esta es una escritura clave para demostrarle a los judíos que Jesús ya vino. Tenía que venir antes de la destrucción del segundo templo. Ahora, otra cosa importante. Este versículo también revela que el antimesías o anticristo saldrá del imperio romano revivido. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿quién es el pueblo del príncipe que ha de venir? Destruirá la ciudad y el santo santuario. ¿Quiénes destruyeron a Jerusalén? Perdón, ¿quiénes destruyeron el segundo templo? Los romanos. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, el antimesías, el anticristo, va a salir del imperio romano revivido, como es revelado en las bestias, ¿verdad? Roma tiene dos aspectos. El primer imperio y después el imperio revivido, por medio del cual el antimesías, el anticristo, va a salir. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Hablando de la guerra del Armagedón y tantas cosas que no nos vamos a meter hoy, que pueden estudiar por sí mismos, estudien el libro de Apocalipsis. Entonces, el antimesías va a salir del imperio romano revivido. Y hay muchas especulaciones sobre quién es el antimesías, el anticristo. A mí no me interesa mucho porque yo no planeo estar aquí cuando él reina. Pero hay quienes dicen que el antimesías va a salir de la parte este del imperio romano y que va a ser un asirio de la parte norte de Israel. Hay quienes dicen, no, el antimesías, el anticristo, es el rey Carlos de la Gran Bretaña. Y es muy interesante esto. Miren, yo no descuento nada y la verdad yo no estoy seguro, no sé quién es el antimesías, pero hay un hombre que se llama Tim Cohen que ha estado estudiando al rey Carlos y saca cosas muy interesantes. Número uno, el rey Carlos, y esto no es conocimiento general, él dice que es descendiente de la línea de David. Pero aparte de eso, escuchen esto, dice que también es descendiente del linaje de Ismael, del padre de los árabes. ¿Por qué es interesante esto? Porque los judíos solamente van a recibir a alguien
como su Mesías, como su rey, porque ellos consideran al Mesías un rey, alguien que sea de linaje judío. Los árabes no se van a someter a nada ni a nadie que no sea también de su linaje. Entonces, esto es muy brillante. Si de veras es cierto, es brillante. Porque si el rey Carlos desciende de los dos linajes, entonces van a ser propensos a aceptarlos los judíos y los árabes. Y es muy interesante porque los dos quieren mucho al rey Carlos. No sé si se dan cuenta, cuando va a Israel, se desmoronan por él. Cuando va con los árabes, le han dado muchos reconocimientos y tantas cosas, hasta una espada que dan relacionada al Islam. Entonces, ¿será? Pues no sabemos. Pero este hombre, Tim Cohen, si quieren encontrarlo, investigar eso, se llama Una taza de té y el anticristo. A cup of tea and the Antichrist. Y saca el escudo de Carlos y habla sobre el simbolismo, cómo está relacionado a cómo es escrita la bestia en el Apocalipsis, muchas cosas. Ahora, yo no estoy diciendo que Carlos es el antimesías, el anticristo, pero se me hace interesante, es parte, Gran Bretaña antes era parte de Roma. Y lo que estoy diciendo, hermanos, es que ya están demasiado avanzados los tiempos ya, ¿verdad? El esmero de los israelíes de reconstruir su templo parece que no falta mucho porque muchas naciones árabes están entrando a estos acuerdos abrámicos donde quieren reconocer a Israel y vivir en paz con Israel. Para que se reconstruya el templo, tiene que haber paz, ¿verdad? Y nosotros sabemos que va a ser una paz falsa. Va a ser una paz no duradera, no va a durar esta paz. Es muy interesante. No sé si puse el último 9:27. No lo puse. Ok, vamos a leerlo. Vamos a Daniel 9:27. Es el último versículo. Y luego dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué es esa semana? Semana de años. La semana número 70, la tribulación, la última semana de esta era. Y de la última semana de las 70 semanas de Daniel. ¿Que es para quién? Para Israel y para Jerusalén. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación, hasta que se termine todo, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, tiene un destino. Ok. El antimesías o el anticristo confirmará o afirmará un pacto con Israel y con el mundo por 7 años. Estos 7 años son la semana número 70 de Daniel. Y es muy probable que con muchos significa que confirmará este pacto en las Naciones Unidas. Dice que confirmará un pacto con muchos y yo pienso que está hablando de las Naciones Unidas, pero este va a ser un pacto de paz que va a ser con Israel por 7 años. Y como les digo, hermanos, hay tantas cosas que están sucediendo detrás del escenario, en el trasfondo, que no nos damos cuenta, ¿verdad? Están trabajando laboriosamente para llevar a cabo estos acuerdos abrámicos y que supuestamente haya paz. Está pasando todo tan rápido, hermanos. Está pasando todo tan rápido.
Israel está hambriento por paz, está cansado de que hay países que existen solamente para destruirlos. Están hasta aquí y están dispuestos, por lo tanto, a tener paz, cueste lo que cueste. Y sus enemigos están decididos a destruirlos. Bueno, se va a levantar este hombre, sea quien sea, y va a confirmar un pacto que ya, el pacto ya está, no dice que se va a crear un pacto, dice que lo va a confirmar. Y el pacto que hay, hermanos, es un pacto de 7 años, no sé si sabían. Pero tienen que estar de acuerdo todos para que se pueda firmar. La iglesia no va a estar aquí cuando el antimesías confirme este pacto, pues la semana número 70 es para ¿quién? Israel, ¿y quién? Y la ciudad de Jerusalén. Y lo que va a suceder es que a la mitad de los 7 años, el antimesías va a traicionar a Israel y va a hacer cesar los sacrificios. Les va a decir, ¿saben qué? Dejen de sacrificar animales, dejen de hacer todo. Paren. Y se va a sentar en el lugar santísimo, demandando que todo el mundo le adore como a Dios. Y erigirá una imagen en el lugar santísimo, también conocido como la abominación de desolación. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el antimesías les diga, paren todo, ustedes están sacrificando al Dios equivocado, yo soy Dios. Es más, se los voy a mostrar, me voy a meter al templo, al lugar santísimo, y me voy a sentar en el lugar santísimo y voy a demandar que se me adore como a Dios. También voy a poner una imagen. Miren, eso es muy interesante y como les digo, solamente lo menciono para que lo investiguen. Hicieron una estatua de Carlos cuando todavía era príncipe, donde está así como volando, así con alas, pero alas satánicas, no alas bonitas. Y está mirando hacia una humanidad, a un montón de, ¿cómo se le llama? De cráneos. De un montón de cráneos y lo pintan como el Salvador del mundo. Una vez más, no estoy diciendo que sea el Mesías. Lo que estoy diciendo es que se me hace interesante. Y las dimensiones de esa estatua, no me recuerdo cuánto era, pero tiene que ver con las medidas del templo. Es una estatua grande. Y hay quienes creen que es esta estatua donde se va a poner en el lugar santísimo y el antimesías le va a dar vida, ¿verdad? La imagen de la bestia. Es interesante, yo digo que es digno de ser investigado. ¿Será o no será? Pero como les digo, están pasando muchas cosas. Están sucediendo muchas cosas. Bueno, cuando el antimesías, el anticristo, sea quien sea, haga esto, traiciona a Israel, Israel se va a volver en contra de él. ¿Saben por qué? Porque para ellos, el Mesías no es Dios. Para ellos, el Mesías que están esperando es un hombre sumamente inteligente, pero solamente un hombre, y no Dios. Y cuando el antimesías los traicione, van a decir, estás loco, tú no eres Dios. Y se van a rebelar en contra de él, va a comenzar una masacre, va a comenzar una persecución a los judíos y también a los cristianos, a los que se convierten durante ese tiempo a Jesús, a Yeshua, van a ser perseguidos horriblemente. Por eso este periodo de 3 años y medio lo han llamado la gran tribulación. La angustia de Jacob, que no había sucedido ni antes ni sucederá después. Va a ser una persecución terrible, es donde van a implementar la marca de la bestia en la mano derecha y la frente, ¿verdad? Y el que no la tome va a ser atormentado y le van a cortar la cabeza. Pero el que la tome, me parece capítulo 13 Apocalipsis, esta marca va a sellar su destino eterno. No va a poder comprar, no va a poder vender, se va a morir de hambre si no la toma, pero si la toma, entonces su destino eterno queda sellado. Se va a ir a quemar al lago de fuego junto con Satanás
el antimesías y el falso profeta. Es lo que va a suceder. Va a ser un tiempo terrible. Y el diablo, si no lo reprenda Satanás, le queda muy poco tiempo y se va a aprovechar en esos 3 años y medio y van a pasar cosas muy feas. O sea, octubre 7, cuando vaya en contra de Jerusalén y la conquiste, va a ser octubre 7 multiplicado por miles de veces. Mujeres violadas, hombres, niños, ancianos, muertos de las maneras más horribles. Y poco después, un remanente de Israel lo van a reconocer, dice que lo van a llorar. Aquel a quien atravesaron, a quien mataron, como alguien que llora a su hijo primogénito. Y cuando ellos digan Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando ellos entreguen su corazón a Jesús Yeshua, Jesús va a venir y los va a rescatar y todo Israel va a ser salvo. Por eso es importante todo esto, miren, porque el reloj de Dios, Israel es el reloj de Dios. Es el marcador de los acontecimientos proféticos. Por eso tenemos que estar viendo a Israel. Tenemos que estar orando por la paz de Jerusalén. Tenemos que estar bendiciéndolos. Porque si no, no vamos a comprender nada de la profecía bíblica. Entonces las 70 semanas, hermanos, no son para la iglesia. Antes de que comience la semana número 70, vamos a ser arrebatados y vamos a estar con el Señor para siempre. Su iglesia, compuesta de judíos y de gentiles creyentes. Entonces, ¿qué? Preparémonos. Estemos preparados porque como les digo, están pasando tantas cosas. Muchos dignitarios, muchas cabezas de Estado están planeando en visitar a Israel, a pesar de todo lo que ha pasado. ¿Saben por qué? Porque Israel, Jerusalén, son claves para entender la profecía bíblica. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te alabamos y te bendecimos, oh Santo de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Te bendecimos y te adoramos y te exaltamos, Señor, en todas las cosas. Danos entendimiento, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti cada vez más y ayúdanos a seguir adelante. Te amamos y te glorificamos en todo. Oh Santo de Israel, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach, lo pedimos todo. Amén. Puestos de pie, Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos, tengan una semana gloriosa y Shabbat Shalom.